gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Hola y bienvenidos a un nuevo Casus Belli de esta saga que hemos llamado La historia del soldado. Os dejé en el último episodio con el cadáver, con la muerte del soldado. Pero ¿qué pasa cuando el soldado no está muerto, ni está herido? Está incapacitado para luchar, está en lo que durante mucho tiempo se ha llamado estrés del combate, estrés postraumático. Creo que ahora lo llaman fatiga de combate, o así lo he encontrado como fatiga de combate. Hay muchas formas para designar a esa persona que físicamente no está herida, pero mentalmente sí lo está. Este va a ser el último podcast de esta saga que me consta que os ha gustado mucho y que ha tenido muy buena aceptación entre los oyentes. Y vamos a empezar entonces con una frase más bien una frase, un pequeño párrafo de Roy Grinkler y John Spiegel. Dani, ponle voz a estos personajes. El compromiso neurótico en estas circunstancias consiste en un colapso de la capacidad de un individuo, por lo demás normal, para lidiar de manera eficiente con su ansiedad y hostilidad en aumento. El miedo y la ira en pequeñas dosis son estimulantes y alertan al ego, aumentando su eficacia. Pero cuando son estimulados por traumas psicológicos repetidos, la intensidad de la emoción aumenta hasta llegar a un punto en que el ego pierde su eficacia. Bueno, si no lo sabéis, ya os lo digo yo. El combate es estresante en todos los aspectos, ¿verdad? Lo hemos visto con el tema del oído, en el primer podcast que explicábamos que siempre había que estar pendiente de dónde podía caer una bomba, oler el miedo de tus compañeros, de ti mismo, sentir el hambre, en fin. Había muchas cosas por las que un ser humano puede estresarse y evidentemente el combate lo es. Fijaros, más allá del miedo a la muerte, siempre presente, los militares de todas las ramas deben lidiar con una serie de entornos emocionales y físicos cambiantes que pueden tener un alto costo psicológico. El aburrimiento, ese siempre que está presente en la mayoría del tiempo el soldado, acompaña a la espera de la próxima operación y va siempre mezclado con el miedo a los terribles acontecimientos que pueden ocurrir. ¿Qué pasará? ¿Saldré vivo de este combate o no saldré? Recordáis lo que hablábamos del sexto sentido en aquel primer podcast. Al cruzar la línea de salida llega el miedo a la bala que lleva tu nombre, la frustración por las oportunidades perdidas, la alegría que acompaña a la victoria y el dolor inconmensurable por los caídos. Como vemos, son muchas sensaciones, muchas emociones todas juntas. La carnicería esa siempre está presente y la lucha por salvar los heridos puede ser incluso más desalentadora que la de destruir al enemigo, como contábamos en los heridos y en la vida, ¿verdad?, de aquellos sanitarios que luchaban por devolverlos al combate. El agotamiento físico llega rápidamente, ya que el cuerpo ejerce la energía necesaria para salvar su propia vida y la de sus compañeros, y al tiempo que intenta quitar la vida del enemigo. La pérdida de sueño, la desnutrición y la deshidratación son constantes. También son comunes condiciones físicas que normalmente no tenemos por qué aguantar, no nos gusta aguantar. Calor, frío, aguantar lluvia, aguantar una sequedad, una sequía, un ambiente caluroso, que pueden llegar a ser extremos. Todos estos factores se combinan para debilitar el cuerpo, pero sobre todo, y estamos en este podcast, para debilitar la determinación de la mente. Este estrés inducido por el combate puede ser un aliado o un enemigo del comandante de una unidad. El estrés activa el sistema nervioso simpático para llevar la sangre al corazón, el cerebro y los músculos.
junto con el envío de hormonas que aumentan la frecuencia cardíaca y el azúcar presente en sangre. Estas reacciones fisiológicas preparan el cuerpo para una mayor vigilancia, para una resistencia física, velocidad, agresividad y sobre todo para tolerar mejor el dolor. Como aporte adicional, el estrés de combate solidifica los lazos de amistad y lealtad entre los compañeros que están luchando. Puede desencadenar grandes actos de altruismo y heroísmo. Desgraciadamente, el estrés, y por lo que estamos aquí, tiene un lado oscuro. El estrés en la batalla puede engendrar una serie de comportamientos disfuncionales, desde la mala conducta hasta reacciones meramente psiquiátricas. Los comportamientos individuos varían desde matar intencionadamente a no combatientes, como a civiles o incluso a prisioneros de guerra, y pueden llevar aparejado incluso pues el consumo de drogas, el saquear, ¿verdad?, los cadáveres o a las personas que están siendo víctimas de la guerra, la desobediencia a los mandos, las heridas autoinfligidas, recordáis que lo comentábamos, y un caso que no mencionamos en ninguno de los podcasts anteriores, que es la deserción. Si bien estos comportamientos problemáticos son más comunes en conflictos de baja intensidad, también se producen en operaciones pues más intensos, más estándares, como conocemos en la guerra. Un ejemplo de esto último fue observado por E.G. Sledge, quien presenció como un compañero marine en la batalla de Peleliu llevó su cuchillo cavar hacia la boca de un prisionero japonés vivo con el simple objetivo de extraerle un diente de oro. Lo podéis ver en la serie El Pacífico, y de Sledge pues yo leí en su momento sus memorias de un marine, creo recordar que se llamaba. Perdona si me equivoco, pero lo estuve leyendo junto con la biografía de este otro soldado que salía en el Pacífico, que era mi casco por almohada, que era del otro soldado, que luego acabó siendo periodista. Bueno, las reacciones psiquiátricas constituyen el otro tipo de respuesta al estrés. El trastorno por estrés postraumático, también conocido como TEPT, trastorno por estrés postraumático, es el más conocido de este tipo de reacciones. El trastorno, si queréis lo llamamos así para ahorrarnos, porque TEPT suena extraño, el trastorno, ¿verdad?, es un trastorno psiquiátrico desencadenado por la exposición a un factor estresante traumático extremo, como el combate o el hecho de presenciar la muerte de personas, ya sean conocidas o no. Los síntomas que provoca este trastorno son crónicos, duran al menos un mes, pero a menudo se prolongan durante años. Recordáis que nuestro amigo, pues en aquella serie se tiraba un mes en un psiquiátrico y de repente pues ya decía, ya me encuentro mejor, puedo volver al combate. Entre estos síntomas se incluye la reviviscencia continua del trauma, la evitar el acontecimiento o personas asociadas al mismo y la falta de interés por ámbitos ajenos al trauma, es decir, se obsesiona por el motivo que le ha llevado a ese trauma. Los problemas de sueño, la irritabilidad o una respuesta a un sobresalto exagerado también afectan a estas personas. La tasa de prevalencia del trastorno varían según los conflictos. Casi 20 años después de la conclusión de la guerra de Vietnam, el 15,2% de los veteranos encuestados cumplían los criterios del trastorno. En cambio, solo el 1,2% de los veteranos de la guerra del Golfo cumplían los criterios de diagnóstico. A pesar de esta variación, está claro que el trastorno por estrés postraumático clínico solo afecta, eso sí, gracias a Dios, a una minoría de los veteranos de combate. Una respuesta psiquiátrica común al combate es la reacción al estrés de combate, o fatiga de batalla también conocida como baja neuropsiquiátrica, agotamiento de combate, shock de batalla. Pues como digo, el estrés de combate se define como cualquier respuesta al estrés de batalla que hace que un soldado acabe siendo ineficaz al combate. Los síntomas de estrés de combate varían ampliamente, desde ansiedad o depresión debilitante hasta alucinaciones o incluso se ha dado el caso de parálisis, es decir, quedarse paralizado bajo el fuego o incluso producirse un ataque de pánico absoluto. El estrés de combate puede tener un impacto significativo en la capacidad de un ejército o de una unidad para librar una batalla. En la Segunda Guerra Mundial, las bajas por estrés de combate oscilaron entre el 20 y 30% de los heridos en combate. En algunas batallas, como la de Okinawa, se informó de que las bajas por estrés alcanzaban una de cada 2 bajas físicas. Incluso en conflictos armados más recientes, como pudo por ejemplo ser la invasión israelí del Líbano en el 82, las bajas del estrés por estrés representaron un promedio de alrededor del 23% de los heridos, con algunas unidades soportando una carga aún mayor, con tasas iguales de estrés del combate y de heridos en combate. No hay duda de que tal pérdida de efectivos en combate supone una amenaza considerable para la vida y el bienestar de todas las tropas que están involucradas. A nivel personal, las reacciones al estrés de combate también pueden aumentar el riesgo de sufrir trastornos por estrés.
Es fundamental, por tanto, que los comandantes de las unidades dispongan de los medios para limitar el número de personas afectadas por reacciones de estrés agudo. Las pruebas de ellas, como ha sido todos estos podcasts, lo encontramos en la Segunda Guerra Mundial y en otros conflictos en los que se observó una gran variedad entre las unidades en cuanto a las tasas de bajas por estrés. En resumen, para aclararos, entre las unidades que estaban bien entrenadas, bien dirigidas y caracterizadas por un alto nivel de moral y cohesión, las bajas por estrés solo representaron entre el 5 y el 10% de los heridos. Recordáis que hemos visto que en otros conflictos han sido iguales, heridos por arma que heridos por estrés. Además, todas las medidas que contribuyan a reducir el estrés mejoran simultáneamente la eficacia en combate. Por lo tanto, las acciones de un mando determinado influyen en el grado en que los soldados desarrollan reacciones agudas al estrés y a su vez en su nivel de eficacia en el combate. También son importantes las medidas adoptadas por una unidad una vez que surgen las reacciones al estrés. Si se conocen los síntomas del estrés de combate, así como las condiciones específicas en las que se desarrolla, se pueden identificar en los soldados los síntomas tempranos que van a degenerar, ¿verdad?, en este estrés. Una vez identificados, se pueden tomar medidas sencillas dentro de la unidad para ayudar a frenar la reacción y que el soldado vuelva al combate con normalidad, si es lo que queremos. En caso más grave o persistente, se puede recurrir al personal de salud mental que siempre están presentes en las unidades militares, ya sea a nivel de división o brigada, o a los equipos móviles de unidades de control del estrés de combate, de unidades CSC en el ejército norteamericano, que van a proporcionar un tratamiento adecuado. Un tratamiento temprano y adecuado mejora las tasas de reincorporación al servicio. Los líderes tienen una influencia significativa en el alcance y la gravedad de las reacciones al estrés de combate dentro de la unidad. Dado los riesgos que plantean las reacciones al estrés de combate tanto para la seguridad de la unidad táctica como para el bienestar del soldado individual, los oficiales y suboficiales deben desarrollar una comprensión clara de la naturaleza del estrés de combate y su tratamiento y sobre todo la prevención, lo que estamos hablando. Por lo tanto, en fin, vamos a ver cómo ha sido a lo largo de la historia este tratamiento y esta lucha por el estrés de combate. No hay ningún tipo de servicio en el que el soldado pueda verse empleado de forma tan penosa o desagradable como en un asedio. No es que carezca de motivos de excitación, por el contrario, se producen cada hora, pero lo atan tan completamente al lugar, interrumpen tan repetidamente sus horas de descanso y lo expone tan constantemente al peligro, y esos momentos y lugares en los que no hay honor que ganar, que no nos extraña en ningún momento el sentimiento de odio absoluto que suele prevalecer, al menos entre los soldados rasos de un ejército sitiador, hacia la guarnición que cumple con su deber para con su país, manteniendo su posición hasta el último hombre. Estas palabras de George Clay nos van a hablar de cuál es el dilema en una zona urbana, ¿vale? No en medio del campo de batalla, sino en una zona urbana. ¿Y por qué? Si bien todo el combate es estresante, las operaciones urbanas conllevan una serie de características distintivas que pueden imponer exigencias psicológicas únicas a los combatientes. El entorno urbano es muy amenazante. El espacio tridimensional desde el que los defensores pueden combatir a una fuerza da lugar a innumerables campos de fuego y a una escasez de posiciones de ocultación para las fuerzas que a menudo deben atacar desde el nivel del suelo y sufrir el fuego, como sabemos de muchos combates en ciudad, desde lo alto, desde abajo, de atrás, izquierda, derecha, arriba, en fin, desde todo sitio. La mayoría de las fuerzas operan en un radio de 50 metros de los soldados enemigos, a los que a menudo deben combatir a distancias aún más cortas durante las operaciones de limpieza de edificio, en las que muchas veces el combate es habitación por habitación. Debido a la siempre presencia de civiles, las reglas de enfrentamiento pueden exigir la confirmación visual del objetivo enemigo y limitar el uso de fuego indirecto o solicitar bombardeo aéreo. Los edificios altos pueden bloquear el fuego de artillería o limitar las comunicaciones por radio entre las unidades operativas y el mando. Dado estas características, la doctrina militar ha desaconsejado durante siglos la guerra en las ciudades. Por ejemplo, Sun Tzu, sí, el famoso teórico, ¿verdad?, sobre la guerra chino, sostenía que la peor política, decía así, es atacar las ciudades. Atacar las ciudades solo cuando no haya otra alternativa, decía. La política doctrinal del ejército soviético durante la Guerra Fría hacía afirmaciones similares. Lamentablemente, las tendencias demográficas muestran que cada vez más personas se aglomeran, como sabemos, en las zonas urbanas. Además, como ha demostrado las guerras en Irak, las guerras del Golfo, ¿verdad?, las fuerzas norteamericanas presentes allí son casi inigualables en términos de combate en terreno abierto. Sin embargo,
Los combates en las calles densamente pobladas de las ciudades, que es donde estamos hablando, limitan la enorme superioridad de la potencia de fuego norteamericana y acaba siendo un enfrentamiento de fusilero contra fusilero. Por estas razones, las fuerzas norteamericanas y aliadas siempre se verán inevitablemente obligadas a operar militarmente en los confines de las ciudades. Y si tienen que estar en las ciudades, su único recurso es estar preparados lo mejor que puedan para luchar. En consecuencia, además de ofrecer una revisión general del tratamiento y la prevención a las reacciones al estrés, pues vamos a ver a lo largo del podcast también situaciones específicas del estrés del combate en el entorno urbano. Un elemento central de este podcast será el estudio de los riesgos psicológicos que plantean, como digo, las operaciones urbanas. Es fundamental evaluar por parte de los oficiales el riesgo de estrés en combate en las operaciones urbanas, porque la tasa de bajas físicas suelen ser elevadas en este entorno y el agotamiento imprevisto de los elementos que combaten puede suponer un peligro significativo para las fuerzas restantes de la unidad. Del mismo modo, es necesario estimar las bajas por estrés para que tanto las unidades de combate como las de apoyo médico puedan siempre anticipar, planificar y ver cuál es la gravedad de las reacciones al estrés. Y bueno, antes de empezar con la guerra en las ciudades, antes de hablar de los combates actuales, vamos a ver un poco cómo ha sido, que siempre creo que es interesante, la psiquiatría o la lucha de los psiquiatras en contra del estrés postraumático, que estamos diciendo antes que es como se denomina, ¿verdad? ¿Y a qué ha sido eso? Los nuevos drones de los reverdes. Oye, espero que sea lo último, ¿eh? Bueno, nosotros ya hemos cumplido por hoy. Eso, que lo defiendan otros ahora. En la pasada guerra nos endiñaban mejor. Joder, antes pagaban más, ¿eh? Y yo pues pon el Casubel y ese guapo mientras tomamos algo, ¿no? Se me ha agotado la batería. Pon el tuyo mientras lo cargo un poco, anda. Que no tengo el fan y hoy es viernes de fan. Pues yo creía que te lo hiciste ya, con todo el rollo ese que me pegaste la vez pasada. Es que en un mes me faltaron 3 pavos para escuchar Quevedo y ya ves. Mira las amigas del party, ella se quedó mirando. Vale, que hace un año que me gorroneas los fans, vamos. Era eso, escuchar a Lola Índigo en bucle. La Virgen, solo te falta la diva rebelde. Ya no te suscribiste más, ¿eh? Que me daba rollo. Yo creo que no te van a castigar, tranquilo. Lo que no sé es si voy a poder escuchar lo que me he perdido. Sí, claro, igual que un fan nuevo. Joder, y yo escuchando el podcast del vaquerizo. El intelectual. Es gratis. Sí, es que es una realidad social informativa. Es que me pagan por escucharlo, pero es una mierda. Joder. Pero ahora que lo dice hay una cosa. A ver, es que en la trinchera de al lado le tomo prestar móvil al sargento y no tiene el iVoox porque es de fuera. ¿Yo puedo ponerlo en Pocket Cast o en Apple Podcast o en Spotify? Sí, claro, y los episodios para fans también, ¿eh? Yo no joda. ¿Sí, Quillo? Que sí, hombre, que si estás apuntado a los fans, sí, y además es fácil, ¿eh? ¿Fácil? ¿Está para nosotros? Vamos, que si pude yo, pueden todos. Y si no, les escribes a los Casus Belli que te mandan un tutorial así, facilito. Mola. ¿Y sin publicidad? Y sortean cosas. No joda. ¿De gratis? Sí, cada mes, a todos los fans. Juegos de mesa, revistas, videojuegos. Anda, y oye, una cosita. Es que un amigo que era de la vieja guardia... De la primigenia, de aquellos de antes del 2020. Sí, de eso, de los que pagan todavía renta antigua. Que dice que un día le pasó no sé qué con la tarjeta que no podía pagar y se le anuló la suscripción. Eso me pasó a mí, les escribí. Y te mandaron a la mierda. No pude darme de alta otra vez con la tarifa mínima. Que uno ya es de la vieja guardia, como dices tú. ¿Y cómo lo hiciste? Pues nada, le mandé un correo al mail ese que salen los episodios y solucionado. ¿Y siguen teniendo 500 episodios de histórico? Que va. Ve, ya sabía yo que había algo ya. Que no, que ahora son como 1000 y cada viernes el exclusivo, como siempre. Tío, pues me apunto de nuevo. A ver, nombre de usuario, tigretrianero71@gmail.com. Tío, que viene otro dron, vámonos. ¡Ya, su puta madre! Conduce tú, que estoy acabando de inscribirme. ¿Pero ahora? Que llevo muchas pocas atrasadas y luego se me olvida. Venga, suba el Land Rover, vamos. ¡Que nos matan! Bueno, los acontecimientos del pasado no solo nos recuerdan nuestras debilidades y nuestros fallos, sino que también sirven para identificar el rumbo a seguir en el futuro. Hay que saber el pasado para no cometer los mismos errores. En el caso de la historia, de la psiquiatría para el combate o de primera línea, pues, digamos que la psiquiatría de primera línea es como se denomina, así, de bote pronto, la psiquiatría practicada en el frente, y tiene por objeto reintegrar en sus unidades a los soldados que sufren reacciones de estrés y limitar
el número de evacuaciones fuera del teatro de operaciones por motivos relacionados con el estrés. Es lo que hablábamos sobre los heridos. Esa cosa que tienen los médicos de tener que curar a una persona para que lo intenten volver a matar. Los seres humanos somos vulnerables por naturaleza. Muchos soldados sometidos a los horrores de la batalla sufren un colapso psicológico, lo hemos dicho antes. Los comandantes militares deben comprender que sus soldados siempre estarán en peligro. Sin embargo, el riesgo no es ciego. La educación en el pasado ayuda a aclarar qué medidas han funcionado y cuáles no. También aclara las condiciones que suponen un mayor riesgo de sufrir estrés. Por último, la historia nos enseña a recordar la importancia de prestar atención a las lecciones aprendidas anteriormente. Fijaros, por ejemplo, vámonos a un combate que tuvo mucha fama, porque sería de los primeros que tuvo más repercusión periodística, que fue la Guerra Civil de los Estados Unidos, y que además, pues evidentemente en nuestros artículos que utilizo, es la más estudiada por los mismos norteamericanos. Aunque la fatiga de combate o estrés de combate no se reconocía en su forma del siglo XX, los soldados que lucharon en la Guerra Civil de los Estados Unidos no escaparon a las consecuencias psicológicas de la batalla. La deserción, como sabemos, fue frecuente en ambos ejércitos y no es raro que los soldados entraran en pánico en medio de la batalla. Los soldados en aquellos combates sufrían de nostalgia y también conocido como corazón del soldado. La nostalgia era una enfermedad cuyo nombre fue acuñado por primera vez por un médico suizo en 1678. El trastorno, la añoranza, se caracterizaba por la nostalgia se caracterizaba por añoranza y una agresividad explosiva, lo que conllevaba problemas disciplinarios, distanciamiento social, afecto restringido y desconfianza hacia el mando, y solía aparecer cuando los soldados permanecían acampados lejos de casas durante un largo tiempo. Los síntomas solían desaparecer cuando los soldados se preparaban para la batalla. Por el contrario, el corazón del soldado se caracterizaba por una afección cardíaca ambigua, que consistía, según vieron los médicos, en un aumento de la frecuencia cardíaca y fatiga sin problemas médicos aparentes. Era un problema que presidiaría el denominado síndrome del trastorno del corazón, común en la Guerra de los Bóers y la Primera Guerra Mundial. Y vámonos ya a la Primera Guerra Mundial, que es la que quizás puso el problema sobre la palestra. Está usted en pleno apogeo de la fuerza masculina. ¿Es usted un hombre en todos los sentidos de la palabra? Bueno, esto era un anuncio del año 1915. No sé yo si el que lo escuchaba estaba contento. No, en fin, la Primera Guerra Mundial comenzó, como sabemos, como una guerra de movimiento, durante la cual se observaron pocas reacciones psicológicas agudas en la batalla, digo en la época del movimiento. Las líneas de batalla acabaron estabilizándose y la guerra de trincheras pasó a primer plano. De repente los soldados empezaron a presentar síntomas dramáticos que incluían parálisis, ceguera y amnesia, junto con síntomas más sutiles como dolor de cabeza, insomnio, depresión y ansiedad. El enfoque británico de las enfermedades mentales limitaba la medida en que el miedo podía explicar estos síntomas, ya que se creía que solo las mujeres y no los hombres sufrían trastorno psicológico. Por lo tanto, estos hombres no sufrían trastorno psicológico, era miedo. Estos síntomas inducidos por la batalla, lo que estoy diciendo antes, tenía que ser miedo, o algo más, ¿verdad?, que la enfermedad mental. Tanto los soldados como las autoridades médicas centraron su atención en los proyectiles de artillería de alto poder explosivo que lanzaban los alemanes. Se suponía atentos que los efectos de la combustión de estos proyectiles enviaban una onda de choque a la cabeza del soldado causando microhemorragias cerebrales. ¿Cómo llamamos estas microhemorragias? Neurosis de guerra. Sin embargo, con el tiempo las autoridades se dieron cuenta de que los soldados no tenían que estar cerca de un proyectil que explotara para desarrollar síntomas similares a lo que conocemos como neurosis de guerra. En consecuencia, el término diagnóstico se cambió por neurosis de guerra para referirse a cualquier cuestión relacionada con la baja del soldado, independientemente de que estuviera o no cerca de una explosión de proyectil. La naturaleza dramática de los síntomas del shock o bombardeo o neurosis de guerra probablemente se vio influenciada por las expectativas del mando, las autoridades médicas y en general por la sociedad. La cultura predominante controlaba o minaba una visión masculina del hombre. No se fomentaba las expresiones de que tú fueses a decir que tenías miedo, y la cobardía evidentemente era inaceptable. Tener una enfermedad más mental siendo un hombre estaba muy mal visto. Los soldados que ya no podían soportar las tensiones de la guerra no tenían otro medio de comunicar inconscientemente su incapacidad para continuar que manifestar síntomas que sugerían que lo que tenía más bien era un trastorno físico. A menudo los soldados que solo presentaban síntomas psicológicos eran tratados de manera disciplinaria o en algunos casos simplemente condenados a muerte. El tratamiento de la neurosis de guerra y los resultados posteriores de esos tratamientos evolucionaron de manera constante, gracias a Dios, a lo largo de la guerra.
Inicialmente los soldados afectados eran evacuados de las trincheras a hospitales de retaguardia o a Inglaterra. La distancia de la línea de contacto debilitaba el sentido del deber de los soldados hacia sus compañeros. Junto con la expectativa de la evacuación, los síntomas de la neurosis de guerra se reforzaban y se arraigaban en la mente de los soldados heridos. Muchos de estos soldados se perdieron para el ejército británico para siempre. Los que permanecieron en Gran Bretaña a menudo mostraban una discapacidad que acabó siendo duradera. En el año 16, el teniente coronel Charles Myers, psicólogo del ejército británico, trató de tratar a los soldados con neurosis de guerra más cerca de las trincheras. Tras observar los tratamientos avanzados administrados por neurólogos franceses, el doctor Myers creó 4 centros de tratamientos independientes cerca de la línea del frente. Los soldados eran alimentados, descansaban y se sometían a ejercicios graduales y a marchas militares. También se realizaba cierta psicoterapia. Y bueno, pues las tasas de recuperación del trastorno, por lo que estoy diciendo, por neurosis de guerra, aumentaron drásticamente como consecuencia de este tratamiento avanzado. En el año 17 Estados Unidos se preparaba para entrar a la guerra. El ejército envió a Thomas Salmon a Europa para determinar el tratamiento adecuado para las víctimas del estrés. Salmon observó los centros creados por Myers y los neurólogos franceses y recomendó que las víctimas norteamericanas de estrés fueran tratadas cerca del frente poco después de su evacuación, con la expectativa de que iban a regresar al servicio. Este tratamiento fue descrito posteriormente como proximidad, inmediatez y expectativa, y sus siglas en inglés era PIE, por sus siglas en inglés. Y fue así denominado por el Kenneth Artis. Más tarde se añadió el término simplicidad, comida, bebida, sueño, lo que amplió el acrónimo a PIES. Ya no era PIE, sino PIES, ¿vale? El doctor Salmon también estableció el sistema de tratamiento de varios escalones mediante el cual los pacientes con neurosis de guerra eran tratados en lugares situados a diferentes distancias del frente. Las víctimas de estrés eran atendidas primero en hospitales de campaña avanzados. Los pacientes que no regresaban a sus unidades en pocos días eran enviados a hospitales divisionales donde los tratamientos eran supervisados ahora sí por psiquiatras divisionales recién nombrados. Se informó de que las tasas de regreso al servicio en los hospitales de campaña avanzados alcanzaban el 80%, mientras que los hospitales divisionales devolvían aproximadamente un 65% de los pacientes. Más allá de la división, las víctimas del estrés eran tratadas en un grupo de hospitales neurológicos e incluso más lejos del frente, en un hospital dedicado específicamente al tratamiento de la neurosis de guerra. Y bueno, al acercarse a la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas norteamericanas estaban decididas a limitar las pérdidas psiquiátricas siguiendo la magnitud que habían sufrido durante la Primera Guerra Mundial y los 42 millones de dólares pagados a los veteranos con trastorno psiquiátrico solo en el año 40. Es decir, solo en el año 40 el ejército tuvo que pagar 42 millones a los veteranos con estrés. Pero en lugar de prestar atención a las lecciones de la Primera Guerra Mundial para la psiquiatría avanzada, el ejército norteamericano trató de limitar las bajas psiquiátricas impidiendo que las personas psicológicamente vulnerables ingresaran en el servicio. Es decir, si no van a entrar los que son psicológicamente vulnerables, pues no tendrán luego estrés postraumático. Los reclutas potenciales eran rechazados por deficiencias educativas, es decir, los poco educados no iban a servirnos, trastornos de ansiedad o personalidades neuróticas. En este aspecto le doy las razones al ejército norteamericano. En total, 1.600.000 reclutas fueron rechazados para el servicio militar por deficiencias psicológicas o educativas. En determinados momentos de la guerra fueron rechazados más soldados que los que fueron enviados al extranjero. El éxito del programa de selección se puso a prueba en la primera fase de la guerra. Los marines de los Estados Unidos en la batalla de Guadalcanar, en agosto del 42, libraron una batalla campal de 4 meses. Según decían, soportaron la mala alimentación, las enfermedades tropicales, el insomnio y los incesantes ataques terrestres y aéreos. Pues bueno, las bajas psiquiátricas fueron muy elevadas, desbordando los hospitales de campaña. La mayoría fueron evacuados a Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos. Una crisis similar de efectivos se produjo durante las primeras batallas norteamericanas en el desierto del norte de África, donde en la cagada que fue el paso de Kasserine y en Fed contra las fuerzas alemanas a principios del 43. ¿Qué había pasado? Las fuerzas norteamericanas, en aquel momento mal entrenadas, se enfrentaron al formidable cuerpo africano de Erwin Rommel. Para empeorar las cosas, los soldados en el fragor de la batalla veían impotentes cómo los proyectiles de sus obuses de 75 milímetros de fabricación norteamericana rebotaban en los carros enemigos. El impacto psicológico combinado de esto y otros factores fue tremendo. Las tasas de psiconeurosis, nombre que se dio en ese momento a las reacciones al estrés, eran en algunas unidades equivalentes al número de heridos, por lo tanto tenemos una tasa de 1 a 1.
El cuadro clínico recordaba los dramáticos estados de conversión observados por primera vez en las víctimas de neurosis de guerra en la Primera Guerra Mundial. También recordaba a los hospitales situados en la retaguardia, en Argelia, de los que se cuentan que regresaban al servicio pocos soldados. Es decir, una vez que te mandaban allí, había poca esperanza de que volvieras al combate. La ayuda llegó en forma de un neurólogo llamado Frederick R. Hanson. El doctor Hanson y su colega, el doctor Louis L. Turing, realizaron 2 demostraciones que reavivaron los principios de la psiquiatría campaña, como había sido la Primera Guerra Mundial. En la primera, según se informa, devolvieron al combate al 30% de los pacientes de un centro de evacuación del cuerpo de ejército en las 30 horas siguientes a su llegada, y posteriormente devolvieron al combate al 70% y al resto, en su mayoría, lo mandaron simplemente a tareas de sección en la base. En abril del 43, Hanson incluso solicitó al general Omar R.N. Bradley que utilizara un término diagnóstico menos sugerente de enfermedad que psiconeurosis. No es bien que a uno le digan que es psiconeurótico. En consecuencia, Bradley ordenó que los nuevos casos de colapso se etiquetaran como agotamiento, dando a entender que el colapso psiquiátrico era el resultado de la fatiga natural y que un descanso era suficiente para que los hombres volvieran al servicio. Los síntomas posteriores de las reacciones al estrés confirmaron esta expectativa, ya que los soldados presentaban en general síntomas como inquietud, irritabilidad, insomnio, depresión y ansiedad. A pesar de las pérdidas psicológicas sufridas en la campaña de Guadalcanal y en Norte de África, aún pasarían meses antes de que el ejército norteamericano tomara medidas completas para tratar y prevenir el agotamiento por combate. Un estímulo importante fue la reprimenda, ampliamente difundida, que el teniente general George S. Patton, pues como sabemos, profirió a un herido psiquiátrico durante una visita a un hospital cercano en Palermo en agosto del 36. El suceso, la verdad, que causó un gran revuelo público. Patton, como sabemos por la película, se vio obligado a disculparse y, sin quererlo, sus acciones pusieron de relieve la cuestión del agotamiento por combate. En la posterior invasión de Italia se hicieron finalmente planes para adoptar los principios de la psiquiatría avanzada, concebidas por Thomas Salmon casi 30 años antes. Aún así tuvieron que pasar 5 meses más hasta que el Departamento de Guerra autorizó la incorporación de un psiquiatra a lo denominada tabla de organización y equipamiento, es decir, a lo que es el rol de una unidad divisional norteamericana. Estos psiquiatras de división actuaban generalmente como proveedores de tratamiento en primer escalón con denominados centros neuropsiquiátricos, que normalmente albergaban 300 camas y que servían como segundo escalón en cada zona de cuerpo. Medidas como estas eran necesarias dada la elevada tasa de agotamiento por combate que se habían registrado a lo largo de la guerra. Las tasas generales de bajas por estrés en relación con las bajas en combate variaban entre el 5 y el 30% en algunos casos. Y bueno, supongo que cuanto más se acercó la guerra, más aumentó, y cuanto más se producían, pues supongo que en Alemania, en el bosque de Urgen y demás, como sabemos por el amigo Juan Pastrana, pues los combates acabaron llevando seguramente a mayores tasas de estrés. ¿De acuerdo? Bueno. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué conflicto tenemos importante? Corea. Cuando Corea del Norte, sabemos, invadió el sur, muchos soldados movilizados por Estados Unidos, como parte de la denominada Fuerza Operativa Smith y otras unidades, fueron retirados de su placentera estancia en el Japón, donde estaban simplemente como una fuerza de ocupación. Estas fuerzas, ya lo he explicado yo en algún podcast y en muchos sitios, estaban mal equipadas y entrenadas. Las bajas por agotamiento fueron elevadas, se calculan 250 por cada 1000. Dada la ausencia de centros de tratamiento psiquiátricos avanzados, muchos eran evacuados a Japón o Estados Unidos. Ya sabemos que cuando te evacúan lejos de la línea del frente, malo. El psiquiatra, el coronel Albert Glass, fue enviado a Corea como consultor para establecer unos planes de psiquiatría avanzados. Bajo su dirección se estableció un sistema de atención de 3 escalones en el que el psiquiatra de la división constituía el primer escalón, los hospitales de campaña el segundo y los hospitales con base en Japón o Estados Unidos el tercero. El psiquiatra de la división hará, apoyado por un psicólogo, un trabajador social e incluso soldados, también ayudaba a formar a los cirujanos de la división y a los oficiales de línea en una psiquiatría preventiva. Lo que decíamos, hay que prever cuando un soldado se va a romper, a quebrar. El Dr. Glass creó unidades móviles de salud mental llamadas destacamentos médicos psiquiátricos o también denominados equipos CAO, que ayudaban a reforzar a los psiquiatras de división durante los periodos de intenso combate. Estos cambios contribuyeron a reducir la oleada de bajas psiquiátricas
y aumentar las tasas de recuperación de los soldados con fatiga de combate a lo largo de la lucha en Corea. Y vámonos a un sitio donde la cosa estaba bastante chunga: Vietnam. La guerra de Vietnam puede interpretarse como un conflicto en 3 fases. Un periodo de asesoramiento, es decir, cuando simplemente los oficiales norteamericanos, algunos soldados, pues apoyaban al ejército de Vietnam del Sur. Otro de operaciones de combate a gran escala, la parte más gorda. Y por último, una de retirada militar lenta, o lo que se llamó la vietnaminización. El periodo de operaciones de combate importante fue único en el sentido de que las tasas de fatiga de combate no fluctuaron con los picos y valles de las bajas físicas. Además, las tasas que hubo de bajas fueron notablemente inferiores a las de la Primera y Segunda Guerra Mundial e incluso la Guerra de Corea. Hay varias explicaciones posibles para esta diferencia. En primer lugar, existía una política de rotación de 12 meses para soldados de tropas y 6 de meses para oficiales al mando. Aunque, por ejemplo, las trampas cazabobo eran una preocupación constante, los soldados y los marines estuvieron en todo momento menos expuestos al fuego indirecto y a los combates con el enemigo de lo que podamos pensar. Es decir, no hubo tantos como pasa en las películas. La mayoría de los soldados muchas veces no vieron ni siquiera disparos, simplemente estaban haciendo patrullas muy aburridas o quedaban en bases. Cuando se producían estos combates podían ser extremadamente intensos, pero como sabemos rara vez duraban más de unos minutos. Los soldados heridos además también podían contar con helicópteros para ser evacuados de forma segura y rápida de casi cualquier escenario de combate. La rotación regular de vuelta a los campamentos base reducía aún más la exposición a los riesgos del combate en primera línea y probablemente eso influyó en el que, lo que estamos diciendo, las bajas fueran mucho menores a lo que se habían producido en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eso sí, hemos de deciros, por ejemplo, estoy viendo aquí unas tablas que me he encontrado, que en el año 68, por decir algo, heridos en acción hubo por cada 1000 120, afecciones neuropsiquiátricas 13, enfermedades venéreas 195. Es decir, se producían muchísimas más bajas por cada 1000 por enfermedades venéreas, por ejemplo, en el año 68, que por neurosis, por afecciones neuropsiquiátricas o incluso heridos en combate. Fijaros que en el año 70 los heridos en acción habían bajado a la más de la mitad, 52, los neuropsiquiátricos habían doblado, el 25, pero es que las enfermedades venéreas ya eran 222 por cada 1000. Por cierto, no siempre las enfermedades venéreas tenían ingreso hospitalario, simplemente había que hacer un tratamiento médico. Bueno, aunque la rotación pudo haber reducido el número de bajas psiquiátricas en Vietnam, a menudo se le atribuye la creación de problemas de cohesión en las unidades y a la eficacia en combate que tienen estas unidades. Todos los militares en el teatro de operaciones, como conocemos, ¿verdad?, en las películas, conocían la fecha exacta de su DEROS. DEROS es el acrónimo de fecha prevista de regreso del extranjero. La constatación de que no era necesario morir o resultar herido para regresar a Estados Unidos, como pues sí pasaba en la Segunda Guerra Mundial, aumentó las esperanzas y la moral individual, aquello famoso de me quedan 2 meses, me queda 1 mes, me quedan tantos días. Desgraciadamente, con las rotaciones individuales, los hombres entraban y salían con mayor frecuencia de las unidades, lo que limitaba el grado de cohesión que se desarrollaba y consolidaba en las otras unidades que habían visto el combate en la Segunda Guerra Mundial y en Corea. Como aporte, los periodos de mando abreviado a veces daban lugar a periodos de liderazgo deficiente, lo que precipitaba el temor concominante entre las tropas de que iban a pagar el precio con sangre, es decir, este nos va a llevar a la muerte. ¿Sabéis a qué frase me refiero, no? El síndrome del novato también era un problema. El enfoque del DEROS, de esta fecha prevista de regreso, hizo que muchos miembros del servicio perdieran la moral y la eficacia en el combate cuando llegaba un cierto momento. No era raro que los hombres se vieran afectados hasta tal punto de que tuvieran que ser retirados por completo de sus funciones del combate. Eso sí, al igual que en guerras anteriores, se desarrolló un sistema de atención psiquiátrica de varios escalones. Los soldados recibían tratamiento primero en los puestos de socorro de los batallones y aquellos con síntomas persistentes eran trasladados en avión a los hospitales del campamento base de la división. El tercer escalón ahora sí consistía en 2 equipos especializados en neuropsiquiatría que podían manejar y tratar a los pacientes durante un máximo de 30 días antes de que fuera necesaria su evacuación fuera del teatro de operaciones. Las operaciones de combate fueron limitadas en la última fase, lo que llamamos la retirada de la guerra, la vietnamización. Aunque disminuyeron las tasas de muertos heridos en combate, comenzaron a aumentar las tasas de bajas por estrés debido a conductas indebidas, cuando el soldado empezó a perder ya la belicosidad o la marcialidad, o como queráis decirlo. El uso de sustancias era con mucho el tipo más común de trastorno por conducta indebida, ya que las tasas de consumo de drogas ilegales en Vietnam subieron del 50% que tenían los militares norteamericanos en el 68, el 50%, al 70% que tenían los soldados que aún quedaban en Vietnam en el 73.
Los militares también cometían otros delitos, desde desobedecer órdenes hasta cometer actos de violencia contra civiles o simplemente atacar a tu oficial superior, lo que se conocía como el fragging, ¿verdad? Estos problemas eran especialmente comunes en las unidades de apoyo. La evacuación del teatro de operaciones por abuso de sustancia y otros problemas de carácter no estaba permitida en el ejército de Estados Unidos hasta el año 71. Pero una vez que se cambió esta política, las evacuaciones por problemas psiquiátricos, incluido el abuso de sustancia, aumentaron drásticamente. Posteriormente, la doctrina adoptó el concepto de conducta de estrés por mala conducta y se hizo hincapié en las medidas que tenían que tener los mandos para prevenirlas. La contribución más duradera de Vietnam a la historia del trauma de batalla es el legado del concepto de trastorno por estrés postraumático o TEPT. Poco después de la guerra, muchos veteranos comenzaron a informar de diversos problemas psicológicos como apatía, depresión, desconfianza, insomnio, pesadillas, problemas que se atribuyeron rápidamente a su experiencia al combate, como podíamos ver, ¿verdad?, en la película de Rambo. Lo que comenzó de manera no oficial como el síndrome post-Vietnam a principios de la década de los 70 se convirtió en el trastorno por estrés postraumático en los 80. Desde entonces, el gobierno ha destinado enormes recursos financieros al tratamiento del trastorno en forma de subvenciones para la investigación y el tratamiento. A pesar de estos recursos, el tratamiento solo ha demostrado una eficacia moderada. Miles de antiguos soldados y de personas que han estado en combate siguen manifestando los diversos síntomas del trastorno. Y vamos con otro país que también ha visto el combate y mucho y por lo tanto pues tiene que saber lo que ha pasado, que es Israel. En el 73, Egipto lanzó un ataque sorpresa contra Israel. En esa famosa batalla de 4 semanas, la batalla del Yom Kippur, Israel fue inicialmente tomada por sorpresa y obligada a retirarse. Se movilizaron las reservas e Israel recuperó su posición inicial e incluso obtuvo una cierta ventaja táctica. Fue una batalla de alta intensidad marcada por continuas operaciones combinadas de armas en un campo de batalla de gran movilidad. La combinación de la sorpresa y la guerra de alta intensidad dio lugar a una proporción de víctimas por estrés y heridos de 30 por cada 100. La repentina aparición de estas bajas llevó a Israel a abandonar el término fatiga de combate y optar por el concepto shock de combate. Independientemente del nombre, Israel no estaba preparada para hacer frente a tantas bajas de 30 de cada 100. No existía ninguna doctrina sobre psiquiatría de campaña y la mayoría de los heridos fueron simplemente repatriados a Israel. 9 años más tarde, Israel volvió a entrar en guerra, esta vez en el Líbano. La guerra fue iniciada por los israelíes, que movilizaron solo una parte de su ejército. Se libró tanto en terreno montañoso como urbano. Recordad las batallas en Beirut, Sidón, Tiro y otras ciudades. Aunque la proporción era de bajas por shock de combate con respecto al herido en combate alcanzó los 23 por cada 100, Israel ahora sí estaba más preparada para hacerle frente que en la guerra del Yom Kippur del 73, ya que al inicio de la guerra se disponía de varios escalones de tratamiento. Israel había pasado los años intermedios desarrollando una doctrina de psiquiatría avanzada basada en lo que el ejército norteamericano había aprendido. Un porcentaje significativo de las bajas psicológicas fueron enviadas inadvertidamente muy lejos de las líneas de batalla, pero muchos fueron tratados con éxito en centros de recuperación avanzados. Además, un fenómeno nuevo fue la aparición de reacciones de estrés después de la conclusión de la batalla. De hecho, el 40% de todas las reacciones de estrés se produjeron en el año posterior a las hostilidades. Bueno, tras la guerra del Líbano, las autoridades médicas del ejército norteamericano se vieron impulsadas a transformar sus capacidades psiquiátricas de primera línea. En consecuencia, en el 85, según el doctor James Stokes, el control del estrés en combate fue reconocido por el ejército como un área funcional autónoma dentro del departamento médico y el control del estrés de combate se convirtió en un sistema operativo del campo de batalla diferenciado. Este cambio trajo consigo un aumento espectacular de los puestos de una plantilla, de una división, asignado a personal dedicado al estrés de combate o al manejo y control del estrés de combate. Por ejemplo, para la Operación Escudo del Desierto, el ejército norteamericano desplegó equipos de salud mental con la 18ª y 7ª Brigada. Como aporte adicional se desplegaron 3 equipos operacionales, los predecesores de la actual Unidad de Control de Combate, compuestos por 43 especialistas. Uno de estos equipos estableció un centro de tratamiento de posición adyacente al hospital de apoyo al combate, lo que ayudó, según cuentan, a reducir la creciente tasa de evacuaciones psiquiátricas. Otros equipos ayudaron a evaluar la preparación para el combate y la cohesión de las unidades y proporcionaron formación para el control del estrés de combate. Durante las campañas aéreas, por ejemplo, los equipos de control del estrés enviaron observadores al frente para proporcionar el tratamiento de posiciones cerca de la frontera con Kuwait para las unidades que lo necesitaran. Tras la guerra del Golfo, las unidades de control del estrés de combate y otros recursos de salud mental
participaron en varios despliegues operativos. Entre ellos se incluye la Operación Restaurar la Esperanza en Somalia, la Operación Defender la Democracia en Haití y la Operación Esfuerzo Conjunto en Bosnia. Además de tratar casos de reacciones de estrés agudo, las unidades de salud mental también proporcionaron habitualmente tratamiento ambulatorio a soldados con problemas de salud mental ya persistentes, consultas que tenían algunos comandantes, encuestas a unidades y clases para la gestión del estrés. Y bueno, durante sobre todo el conflicto de Afganistán e Irak, donde son los últimos conflictos importantes donde Estados Unidos han estado, estuvieron estos recursos de salud mental siempre presentes y siempre disponibles para los soldados que necesitaran. Y bueno, vamos a ir viendo cuáles son las lecciones de la guerra, las causas de la fatiga del combate. Bueno, la guerra, y como he estado contando a lo largo de este podcast, nos ha enseñado mucho sobre los factores desencadenantes de las reacciones de estrés agudo o fatiga de combate. A continuación vamos a ver un pequeño resumen de estas lecciones, ordenadas primero por factores individuales, de unidad y del campo de batalla. Estas lecciones sobre todo se han derivado principalmente de la experiencia que han tenido en la Segunda Guerra Mundial y sobre todo de la Guerra de Israel, de donde se han conseguido reunir la mayoría de las observaciones relacionadas con el estrés de combate. Y bueno, eso sí, como sabemos, lo hemos estado explicando a lo largo del podcast, la sintomatología y sobre todo los nombres han cambiado con el tiempo. A pesar de estos cambios, la frecuente coincidencia en las conclusiones de estos conflictos sugiere que los principios básicos, ya digo a nivel individual, de unidad y del campo de batalla, no han cambiado tanto. Bueno, vamos a empezar si queréis por los factores individuales. Uno de nuestros mitos culturales ha sido que solo los débiles se derrumban psicológicamente y que los hombres fuertes con voluntad de hacerlo pues pueden seguir adelante indefinidamente. Bueno, esto decía Vip and Apple. Vamos por allá. La guerra del Yom Kippur fue el único conflicto en el que se estudió la relación entre la personalidad de la persona, del soldado y las reacciones extras de combate. En este caso, los investigadores no pudieron documentar una relación significativa entre cuál es la personalidad del soldado y el estrés. Por otra parte, las características de la personalidad se han asociado con reacciones a otras situaciones estresantes y el rendimiento en situaciones de combate. Por ejemplo, la denominada Organización de Investigación de Recursos Humanos, que trabajaba para el ejército de Estados Unidos, llevó a cabo una serie de estudios denominados cazadores operativos. En uno de los componentes se clasificó a otros hombres de 3 divisiones de infantería de combate en Corea como cazadores o no cazadores. En otro, los investigadores evaluaron el rendimiento de una serie de operaciones relacionadas con el estrés. Por ejemplo, extinguir incendios, apuñalar con bayonetas a maniquíes en una habitación oscura y tareas psicomotoras con y sin descargas eléctricas. Ambos estudios coincidieron en que las personas con un alto rendimiento tenían más experiencia financiera en sus vidas, ganaban más dinero y estaban más interesadas en actividades masculinas como podían ser en aquel momento el póker, los coches y los deportes de contacto físico. Como aporte adicional, los denominados cazadores de la Guerra de Corea obtuvieron puntuaciones altas en características de personalidad como liderazgo y la extroversión, es decir, la sociabilidad. Curiosamente, los hallazgos sobre la masculinidad pueden no diferir mucho de un examen más reciente en el que un investigador noruego, Jarl Hieb, demostró que el personal militar noruego, que obtuvo puntuaciones bajas en una medida de resistencia, eran también más propensos a experimentar síntomas relacionados con el estrés durante el entrenamiento en la escuela de supervivencia. Con lo cual parece que lo de la masculinidad no estaba tan relacionado. Un factor crítico relacionado con el estrés operativo es el grado en el que los soldados se preocupan por los factores estresantes no relacionados con el ejército. Fijaros, durante la Segunda Guerra Mundial los soldados que dejaban a sus cónyuges en casa se preocupaban más por sus familias y por la posibilidad de sufrir bajas que los soldados solteros, parece lógico. En la guerra del Yom Kippur esas preocupaciones estaban directamente relacionadas con el estrés de combate. Se descubrió que el 80% de las bajas israelíes por estrés de combate informaban de factores estresantes civiles previos, como una esposa embarazada o el nacimiento de un hijo en el último año. Eso fue el 50% de la muestra, o la muerte reciente de un ser querido, eso fue el 23%. Además, el 40% de la muestra informó de un matrimonio reciente, una nueva hipoteca, padres enfermos u otros factores estresantes personales. Aunque el estado civil y los acontecimientos importantes de la vida no estaban relacionados con las reacciones del estrés agudo en la guerra del Líbano, sí lo estaba cuando posteriormente se desarrolló el trastorno por estrés postraumático. Como afirmó posteriormente un antropólogo médico, David Marlowe, casi todos los trabajos realizados sobre el estrés han demostrado de forma sistemática que los factores estresantes son aditivos y probablemente acumulativos. Los nuevos factores estresantes no sustituyen los antiguos. El estrés del despliegue se suma al que ya trae uno en casa y se suma al que se genera en el combate.
Por lo tanto, por un lado hemos visto cómo es la personalidad, por otro lado hemos visto los factores estresantes no militares, pero ¿y la educación? ¿Afecta la educación? El nivel educativo también parece estar relacionado con la aparición de reacciones al estrés. En la Segunda Guerra Mundial, Stuffer demostró que los soldados con un nivel educativo relativamente bajo eran más propensos a informar de niveles más altos de ansiedad que los soldados con un nivel educativo más alto, tanto en el caso de los reclutas recién llegados como en el de los veteranos que volvían del frente. La educación también pareció ser un factor en la guerra de Israel en el 82, ya que el 27% de las bajas por estrés, en comparación con solo el 12% de las bajas físicas, tenían menos de 8 años de educación recibida. Dado los bajos niveles de educación informados en las muestras anteriores, parece probable que tengan, eso sí, poca relevancia para los miembros relativamente altamente educados del ejército norteamericano en la actualidad. Bueno, eso sería en cuanto al soldado de por sí, pero ¿y la unidad? ¿Vale? Vamos a ver los factores de la unidad. Vamos a empezar por un concepto, la moral. Cuando el fuego arrasa el campo, ya sea en el Sinaí, en Port Chop Hill o a lo largo de la costa de Normandía, nada impide que un hombre corra, excepto el sentido del honor, la obligación hacia las personas que le rodean y el miedo al fracaso ante sus ojos que podía deshonrarle eternamente. La moral se refiere a la sensación general de bienestar que disfruta una unidad militar. Cuando se ha evaluado la moral en un sentido amplio del bienestar individual y de la unidad, queda claro, por ejemplo, tanto la guerra del Yom Kippur como la del Líbano, que los niveles de moral recordados retrospectivamente eran desproporcionadamente bajos entre los soldados que habían sufrido estrés de combate. Según Anthony Kellett, 3 factores que contribuyen a este bienestar son la confianza en uno mismo, la confianza en tu mando y sobre todo la cohesión de la unidad. Cada uno de estos factores vamos a verlos a partir de ahora y vamos a empezar por la confianza en uno mismo. Los militares que carecen de confianza en sus habilidades militares y en sus armas corren un riesgo considerable de sufrir un colapso. Por ejemplo, antes del desembarco en Normandía, las compañías de armas pesadas de 4 divisiones independientes calificaron su disposición para el combate, su confianza en su resistencia en combate y su confianza en sus habilidades de combate. Las compañías que informaron los niveles más bajos de confianza experimentaron una tasa de enfermedades y lesiones no relacionadas con el combate que fue casi el doble que las compañías que informaron de altos niveles de confianza en sí mismas. De manera similar, durante la guerra del Yom Kippur, casi la mitad de los soldados de la reserva con reacciones de estrés informaron de una baja autoestima en cuanto a sus conocimientos militares profesionales. Vamos a ir ahora con la confianza en tu mando, en el comandante que vas a tener. La falta de confianza en el mando también se ha relacionado con los niveles de estrés y el colapso psiquiátrico. En la guerra árabe-israelí del 73, el 43% de un grupo de soldados reservistas con síntomas del denominado modelo de estrés de combate o PTSD informaron que no se confiaba en el mando inmediato, en comparación con el 5% de un grupo de soldados de élite que no fueron afectados. Más recientemente, por ejemplo, un estudio del Instituto de Investigación del Ejército, el Walter Reed, sobre el estrés de la guerra en el Golfo, encontró que las unidades con problemas de mando antes del despliegue tendían a mostrar más estrés y tenían dificultades para lidiar con él. Y vamos con el concepto de cohesión dentro de una unidad. Esto, según la mayoría de los informes, es el factor más importante en la prevención de los colapsos psiquiátricos en combate y es una de las mayores lecciones relacionadas con el estrés de la Segunda Guerra Mundial. En referencia a esa guerra, el psiquiatra S.L. Marshall afirmó que la unidad era la principal defensora contra el colapso en combate o la principal facilitadora del mismo. Otro psiquiatra, Herbert Spietzel, hizo una observación similar, pero más elocuente. Si las ideas abstractas, el odio o el deseo de matar, no servían como consistentes fuerzas motivadoras, ¿qué fue lo que les sirvió en ese momento crítico? ¿Qué les permite atacar y atacar y atacar semana tras semana en el barro, la lluvia, el polvo y el calor, hasta que el enemigo es derrotado? Me pareció que el avance era más positivo que negativo, era más amor que odio. El amor se manifestaba primero en el aprecio por sus compañeros que compartían los mismos peligros. Segundo, el respeto por el líder de su sección o el comandante de su compañía que los guiaba sabiamente y los respaldaba con todo lo que estaba a su mando. Tercero, la preocupación por su reputación ante su comandante y sus líderes. Y cuarto, el impulso de contribuir a la tarea y al éxito de su grupo y su unidad. En otras palabras, las relaciones interpersonales entre los hombres y entre estos y sus oficiales se hicieron más intensas y más importantes. Estas fuerzas cohesionadoras, les permitieron identificarse como parte de su unidad, les permitieron reunir y mantener su valor en las situaciones más difíciles. Incluso les llevó en ocasiones a sorprenderse a sí mismo con acciones valientes e incluso heroicas. Parecían estar luchando por alguien más que contra alguien. Los datos de la guerra israelí más reciente corroboran estas observaciones. En la guerra del Yom Kippur,
Shabtainoi descubrió que el 40% de un grupo de bajas por estrés de combate informaron de desconfianza en sus comandantes y se sentían socialmente aislados en sus unidades. El aislamiento social fue también el mejor predictor del estrés de combate, en una unidad retrospectiva de las bajas por estrés israelíes en la guerra del Líbano. Es decir, cuando un soldado se autoveía o era percibido por sus compañeros como aislado socialmente, normalmente estaba ya dando pistas de que iba a sufrir el estrés, ¿de acuerdo? Y vamos con la asignación de combate. En la Segunda Guerra Mundial, los soldados de infantería línea o los soldados de infantería blindada, que iban fuera de sus vehículos, fueron los que sucumbieron en la mayor proporción a los combates estresantes de la guerra. Si queréis, luego doy algunos datos, ¿verdad? Vamos a ver las altas tasas de psiconeurosis de las unidades de combate regimental, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en comparación con otras unidades. Durante conflictos más recientes, los soldados reservistas y los miembros de las unidades de apoyo han informado de tasas de bajas psiquiátricas desproporcionadamente superiores a la que cabría esperar dadas sus tasas de heridos en combate. En la guerra de Yom Kippur, la proporción de bajas psiquiátricas con respecto a las físicas fue 3 veces mayor en las unidades de apoyo que las de combate, 3 frente a 0,8. Durante la campaña aérea de la Operación Tormenta del Desierto, las unidades de apoyo constituyeron el 81% de una muestra de bajas por estrés y psiquiátricas de todo el 7º cuerpo del ejército norteamericano. En el caso de las fuerzas de reserva, el 80% de todas las bajas por estrés conocidas en la guerra del Líbano eran miembros de la fuerza de reserva en comparación con el 46% de los heridos en combate. Por ejemplo, especialidad, combate regimental. Fuerza 214.000. Número de ingresos por psiconeurosis, esto fue en el 44. 61.150. Tasas por cada 1.000, 285. Porcentaje, un 28,5. En otras unidades donde no hubo 200.000, sino hubo 2 millones de hombres, estamos recordando que no todo el mundo iba a la guerra, iba a pelear, a pegar tiros en la guerra, hubo 41.000 casos de psiconeurosis, lo cual da una tasa por cada 1.000 de 13 y un porcentaje de media de 1,3. ¿De acuerdo? Bueno, hay varias razones, leo aquí, que pueden explicar los altos índices de estrés entre unidades de reserva y las de apoyo. Unos problemas más destacados es el bajo nivel de cohesión, dado el escaso trabajo en equipo que requieren muchas tareas de apoyo, y el hecho de que las fuerzas de reserva pasen relativamente poco tiempo entrenándose con sus compañeros, es decir, no llegan a formar una unidad per se. Como adición, algunos modelos de unidades suelen tener menos confianza en sus habilidades de combate y en su entrenamiento con armas que las mismas unidades de infantería. Las unidades de apoyo, especialmente en conflictos breves que pasan a operaciones de combate, pueden verse ya afectadas físicamente por la fatiga y la pérdida de sueño inherentes al despliegue de las fuerzas. Mientras tanto, es probable que las fuerzas de reserva se enfrenten a más preocupaciones en el frente interno, como la preocupación por el bienestar de la familia y la pérdida de ingresos. Las pruebas de la guerra del Golfo sugieren que los despliegues prolongados ayudan a las unidades de todo tipo a superar mucho de este déficit porque no te da tiempo a preocuparte. Eso lo digo yo. Además, las unidades de élite suelen informar de bajos niveles de bajas psiquiátricas. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el 442º equipo de combate regimental fue la unidad más condecorada del ejército norteamericano. Durante la campaña italiana, esta unidad casi no tuvo bajas psiquiátricas. Además, las bajas psiquiátricas como porcentaje del total de bajas rara vez superaron el 5% en la 101ª, 81ª y 17ª División Aerotransportada desplegadas en el teatro europeo. También se informaron bajas por estrés, la reiteración, en las unidades de élites en la guerra del Yom Kippur y del Líbano y en la guerra de las Malvinas. Entre los factores que pueden proteger a estas unidades se encuentra el aumento de la cohesión debido a la alta retención, es decir, mantenimiento de estos miembros de estas unidades, un entrenamiento intenso y el respeto por sí mismos que le da el hecho de ser considerados una élite, así como los periodos de combate más breves que los de las divisiones convencionales. ¿Por qué antes de asaltar un fuerte o librar una batalla los hombres se muestran pensativos, taciturnos, inquietos y abrumados por la preocupación? ¿Por qué en estas ocasiones los hombres piden con más fervor que de costumbre la guía y la protección divinas en el conflicto que se avecina? Por lo poco que entiendo, mañana podría ser llamado ante mi creador. Bueno, esto lo decía John Shirp, soldado británico y que 3 veces fue voluntario en la desesperada expedición de Burthorpe en la India en 1826. Y es que vamos a hablar de cómo el campo de batalla contribuye, de una manera que no podemos imaginarnos, al estrés. Primero vamos a ver la anticipación. El miedo al desconocido puede ser una fuerte importante de estrés para los soldados de combate. En la guerra de Vietnam se observó que las personas destinadas al combate informaban de un aumento de dolencias médicas de tipo vago, sin causas físicas identificables,
Como aporte adicional, un psiquiatra destinado a la 25ª División de Infantería observó que cuando el despliegue en Vietnam era incierto, aumentaban las derivaciones psiquiátricas y las quejas, que disminuían una vez que el despliegue se confirmaba. Un estudio de esta unidad que comentaba antes, de estudio de las bajas psiquiátricas, el WRAIR, sobre los factores estresantes de la Guerra del Golfo, señaló que entre los soldados de las fuerzas terrestres, después del comienzo de la guerra aérea, cada retraso, decía, percibido en el avance bajaba la moral. Cada anticipación del comienzo del trabajo, sin embargo, la elevaba. Es decir, el esperar estaba causando un mayor aumento del estrés y la posibilidad de empezar el combate de repente pues ponía a todo el mundo en activo. Además, decía, la moral volvía a descender a un nivel extremadamente alto tan pronto como se supo con certeza de que iba a comenzar la guerra terrestre. Los soldados informaron en entrevistas que el inicio de la guerra terrestre fue el mayor alivio del estrés de los meses de despliegue. Por tanto, eso es la anticipación y la intensidad del combate. La intensidad del combate es el mayor predictor de reacción al estrés en el campo de batalla. En general, a medida que aumentaba el número de bajas físicas, también lo hace el número de estrés de combate. Esta misma relación existe con las enfermedades y lesiones no relacionadas con el combate. Además, las tasas de reacción al estrés de combate se han correlacionado con la intensidad del combate, independientemente de las bajas físicas que haya. Tras la guerra del Líbano se evaluaron y clasificaron los diversos informes posteriores a la acción de varios combates en función de cómo había sido la intensidad del combate y otros factores, y no se tuvieron en cuenta las estimaciones de baja. Los factores utilizados por el panel incluyeron la preparación, el tipo de batalla, la adecuación del apoyo, la resistencia al enemigo y la relación del comandante con los mandos superiores. Y bueno, digamos que, en fin, la clasificación de la intensidad del combate predijo tanto las bajas físicas como las tasas de estrés del combate. Los diferentes niveles de intensidad del combate pueden producir diferentes tipos de bajas por estrés. Por ejemplo, un análisis llevado posteriormente de los datos de la Segunda Guerra Mundial mostró que la exposición masiva a combate intenso producía más bajas psiquiátricas en aquellos que permanecían fuera del combate durante poco tiempo. Por el contrario, el estrés esporádico, como lo demuestran los pocos días de combate por días naturales, provocaba más bajas disciplinarias que permanecieron fuera del combate durante un periodo de tiempo significativo. Este factor fue muy probable, por ejemplo, en los últimos años de la guerra de Vietnam, donde las fuerzas que raramente combatían y, sin embargo, el 60% de todas las evacuaciones fueron neuropsiquiátricas, especialmente, lo hemos dicho antes, por abuso de drogas y alcohol. Los soldados de infantería, como sabemos, corren mayor riesgo de sufrir reacciones de estrés durante sus primeras incursiones en la batalla y tras periodos prolongados de servicio en combate. Desde la Segunda Guerra Mundial se ha estimado que las tropas novatas corren mayor riesgo de sufrir un colapso durante los primeros 5 o 21 días de combate y que las tropas veteranas corren el riesgo de colapsar en algún momento entre los 30 y los 250 días de combate, es decir, nadie se va a librar. La estimación más citada de la vida emocional de un soldado, calculada por Bibby y Apple, es de entre 80 y 90 días de combate. A partir de ahí no pueden prometer nada. Por el contrario, el ejército británico afirmaba que sus soldados aguantaban mucho más, en parte gracias a la práctica de retirar a los hombres del frente para que descansaran. Esto contrasta, como lo que vimos en la Segunda Guerra Mundial, con la fuerza norteamericana que mantenían a los hombres en el frente casi de forma permanente. Recordamos, ¿verdad?, aquella queja que tenían los hombres de los violentos de Kelly. Llevamos desde el frente, desde Normandía sin retirarnos. Pues aquí lo vemos, ¿verdad? Afecta y mucho. Y bueno, vamos a ver cuál es el modelo de batalla en el que se va a enfrentar el soldado. El hombre yacía tendido en la trinchera, temblando y gimiendo, diciendo que tenía miedo de morir y casi gritando cada vez que pasaba un proyectil. Esto lo decía el teniente del 4º Regimiento de Worcester en el Somme, con lo cual Primera Guerra Mundial. Los datos anecdóticos de varios conflictos del siglo XX sugieren que las condiciones en un campo de batalla en movimiento, ya sea ataque o en retirada, son más propicias para que se mantenga la cordura de un soldado que la de un campo de batalla estático, lo decíamos en la Primera Guerra Mundial. Un psiquiatra de la 4ª División Blindada en septiembre del 44 señaló que la escasez de gasolina detuvo la acción agresiva, lo que permitió a los alemanes tomar la iniciativa y contraatacar. El 16 de septiembre la incidencia de bajas por agotamiento comenzó a aumentar y el 27 había alcanzado una cifra alarmante. En esa fecha, 71 hombres de la división fueron víctimas del agotamiento, incluido un alto porcentaje de suboficiales. Entre el 15 y el 30 de septiembre se produjeron 355 casos de agotamiento, más que en los 2 meses anteriores. De manera similar, el psiquiatra Peter Burn señaló que las bajas neuropsiquiátricas en combate se producían predominantemente cuando las líneas de batalla, solo que estamos diciendo, son líneas de batalla estáticas y disminuyen drásticamente cuando las tropas están en movimiento, aunque este simplemente sea en retirada, ¿vale? O sea que el soldado quiere moverse, quiere sentir que está haciendo algo, de eso quedarse parado en nada. Varios factores hacen que las operaciones defensivas o pasivas sean especialmente estresantes para las tropas.
En primer lugar, las tropas que combaten este tipo de operaciones suelen convertirse en receptáculos involuntarios de ataques sostenidos ¿por quién? Por la madre de todas las batallas, la artillería, o en la Segunda Guerra Mundial por los medios aéreos. Esto fue sin duda el caso de la Primera Guerra Mundial, donde por ejemplo un soldado australiano en la batalla de Posier contó 75 proyectiles que cayeron en 5 minutos en una parcela decía de unos solo 4 acres, lo cual nos coloca unos 16.000 metros cuadrados. Él los podía ver perfectamente. Y según recordaba, durante todo el día el suelo temblaba y se balanceaba hacia adelante y hacia atrás por la conmoción. Los hombres se volvieron locos y más de uno salió corriendo de la trinchera hacia los alemanes. Se podía ver a muchos de ellos llorando y sollozando como niños, con los nervios completamente destrozados. Los ataques de artillería aéreos también fueron la causa de numerosas bajas por estrés en la guerra del Líbano. Otro factor es la sensación de impotencia que se genera en las tropas que esperan a que el enemigo simplemente ataque. La impotencia también es un factor importante cuando se recibe fuego indirecto y posibles ataques biológicos o químicos que en algún momento dado pueden llegar y te pueden pillar. En el mejor de los casos, el soldado típico puede buscar refugio o ponerse equipo de protección. Paradójicamente, el combate activo con el enemigo, con la liberación catártica de la ira, ¿verdad?, y su sentido terapéutico de distracción y control, puede ser menos estresante. Y vamos por último con las dificultades físicas. ¿Las dificultades físicas cuáles son? Pues ya lo vimos en su momento en el primer podcast: el hambre, la sed, la falta de sueño y las condiciones climáticas extremas. El hecho de que la comida, el agua, el sueño y la regulación de la temperatura sean los principios básicos que se plantearon siempre en la restauración psiquiátrica, la primera línea, sugiere que estos factores desempeñan un papel fundamental en el desarrollo del agotamiento por combate. Recuerdo que se decía muchas veces una cama caliente o una cama limpia con una comida caliente ayuda a muchos soldados a recuperarse. Bueno, además, varios informes de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea sugieren que las condiciones ambientales adversas, como la lluvia y las temperaturas gélidas, junto con la privación del sueño y la falta de alimentos nutritivos, precipitaban las reacciones del estrés. Y vamos a ver, y es que el soldado medio, cuando entra en combate suele estar descansado, bien alimentado y capaz de soportar el estrés emocional normal del combate. A medida que pasa el tiempo y se va cansando, desnutriéndose, y con esta disminución del bienestar físico se produce una disminución correspondiente de su capacidad para hacer frente al estrés emocional. Así, simplemente la fatiga física lo que está haciendo es actuar reduciendo la capacidad del soldado para soportar el estrés emocional. Además, son bien conocidas las condiciones o las consecuencias perjudiciales de la pérdida de sueño. Se sabe desde hace muchos años que la privación del sueño deteriora las capacidades cognitivas y los niveles de vigilancia sostenida. Y vamos terminando, ¿vale? ¿Qué os parece? En resumen, hay una serie de factores, y vamos terminando como digo, que nos van a ayudar a contribuir a que desarrollemos reacciones de estrés en combate. No se ha demostrado, como vimos hace un rato, que la personalidad contribuye a la fatiga del combate, por más que lo intentaron los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. La presencia de factores estresantes en el frente parece estar fuertemente relacionada con el colapso. En el frente doméstico, recordáis, problemas de casa, la familia, los niños. El nivel de educación también es un factor, pero no está claro en qué medida se aplica a un ejército con un alto nivel educativo. Es decir, un ejército mejor formado educativamente tendrá menos capacidad, tendrá menos estrés traumático, no sé. Los factores relacionados con la moral y la asignación de unidades en las que vas a luchar también pueden influir en la aparición de reacciones al estrés. Las unidades muy cohesionadas, como hemos visto, cuyos miembros tienen un alto grado de confianza en sus destrezas militares y en su comandante, presentan siempre menores índices de reacciones de estrés que las unidades que carecen de estas ventajas. Los soldados de infantería corren un riesgo considerable de sufrir bajas por estrés, pero las unidades de combate, de apoyo y de reserva que sufren bajas tendrán índices desproporcionadamente altos, sin embargo, de casos psiquiátricos más que de casos físicos. Los miembros de las unidades de élite parecen estar bien protegidos, al menos a corto plazo, de las consecuencias psicológicas de la guerra. Me imagino que después de los combates en Vietnam, en Afganistán, donde ha habido tantas unidades especiales participando, estos datos podrán ser actualizados. Normalmente los datos tardan muchos años en utilizarse para los estudios, como estoy utilizando en este podcast. Es decir, no sabremos de Vietnam y de Irak hasta dentro de unos cuantos años. Los factores, y terminamos, que contribuyen al estrés en un campo de batalla son numerosos. La anticipación de la batalla parece producir mucha ansiedad. Una vez que comienza la batalla, los soldados corren el mayor riesgo de desarrollar reacciones de estrés durante sus primeras incursiones en la batalla y tras una exposición prolongada e incesante, recordáis, más de 90 días. La intensidad del combate también es un factor crítico. Es de esperar que se produzcan víctimas por estrés durante y después de los combates que causen un número significativo de heridos y muertos en acción.
Como por último, las batallas que se caracterizan por una guerra estática y o fuego indirecto probablemente infundan una sensación de impotencia en los combatientes. Ya terminamos. Las penurias físicas, como las condiciones climáticas extremas o las privaciones fisiológicas, como el hambre, la sed o la privación del sueño, también aumentarán el riesgo de fatiga de combate. Y hasta aquí. Aquí terminamos este podcast sobre la fatiga del combate. Aquí terminamos este podcast sobre la saga del soldado. Espero que os haya gustado. No sé, se me ocurrió. Al amigo Dani le gustó, le pareció bien. Mira tú por dónde, pues ha gustado al público y a los comentarios. Muchas gracias, perdonadme si no respondo a todos los comentarios que me hacéis. De verdad, muchísimas gracias por vuestro apoyo a esta serie. Vamos a ver ahora cómo lo hago para seguir haciendo algo que os termine de gustar. Está siendo un año interesante y un año distinto. Y nada, gracias como siempre al amigo Dani por poner la voz. Soy Isaú Rodríguez, espero que os haya gustado. Esto es un casus belli de la saga La historia del soldado. Un saludo y hasta otra.